Comienza tus mañanas con gotas de esperanza. Bendiciones. La reflexión para este día con el tema el pecado. El pecado es un concepto fundamental en la fe cristiana, representando la separación entre Dios y el ser humano. Desde el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, el pecado ha sido entendido como la transgresión de la voluntad de Dios, una ruptura de la relación perfecta que Dios diseñó para la humanidad. Pero más allá de una simple desobediencia, el pecado está y es una condición que afecta profundamente nuestro ser, nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. El pecado, en su esencia, es una rebelión contra Dios, una decisión de seguir nuestros propios caminos en lugar de los suyos. La Biblia enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23, lo que implica que el pecado es una realidad universal, una condición que todos compartimos. Sin embargo, esta realidad no es solo un problema ético o moral, sino también una condición espiritual que nos esclaviza y nos aleja de la vida plena que Dios desea para nosotros. El impacto del pecado es profundo. No solo trae consecuencias personales como el dolor, la culpa y la alienación, sino que también tiene efectos comunitarios, generando injusticia, opresión y discordia. El pecado corrompe nuestras intenciones y nuestras acciones, llevándonos a herir a los demás y alejarnos de la voluntad de Dios. Es una fuerza destructiva que busca destruir lo bueno que Dios ha creado en nosotros y en el mundo. Pero la historia del pecado no termina en desesperanza. La Biblia también nos enseña sobre la redención que Dios ofrece a través de Jesucristo. En la cruz, Jesús asumió el peso del pecado de la humanidad, ofreciendo perdón y restauración a todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. Esta es la esperanza cristiana, que aunque el pecado nos separa de Dios, su amor y gracia son más grandes y pueden restaurarnos a una relación correcta con Él. Reflexionar sobre el pecado nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y la magnitud del amor de Dios que nos busca incluso en nuestra rebelión. Nos desafía a vivir de manera consciente de nuestras debilidades y a depender cada día de la gracia de Dios para resistir la tentación y caminar en sus caminos. Finalmente, esta reflexión nos llama a la humildad, recordando que todos somos pecadores en necesidad de un Salvador. Nos invita a vivir en arrepentimiento, no como un acto de autocastigo, sino como una respuesta al amor transformador de Dios que nos llama a vivir vidas que reflejen su santidad, justicia y amor en el mundo. Que en medio de nuestras luchas siempre recordemos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, según Romanos 5:20. Dios les bendiga.